Un aumento repentino del azúcar en la sangre puede desencadenar emergencias aterradoras e inesperadas. Imagínate sentir un dolor intenso sin razón aparente o una confusión mental que surge de la nada. Estos son señales de alerta que muchos ignoran, pero que pueden indicar situaciones críticas para quienes tienen diabetes. ¿Alguna vez has pensado en lo que podría suceder si una infección menor se transforma rápidamente en algo grave? ¿O si una caída pronunciada de glucosa te deja inconsciente? Estas emergencias no son solo hipotéticas, son reales y pueden ocurrir en cualquier momento. Saber identificar las señales y actuar rápidamente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La peligrosa conexión entre la diabetes y las infecciones ocultas. Las infecciones aparentemente inofensivas, como una infección urinaria o un corte mal curado, pueden convertirse en amenazas serias para las personas con diabetes. Esto ocurre porque los altos niveles de azúcar en la sangre comprometen la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones, permitiendo que éstas se propaguen más rápidamente. Además, la neuropatía diabética puede enmascarar los síntomas de la infección, retrasando el diagnóstico y el tratamiento. Una infección no tratada puede llevar a una condición conocida como sepsis, una respuesta inflamatoria extrema del cuerpo que puede ser fatal. El reconocimiento temprano de los signos de infección es crucial. Señales como fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, confusión y debilidad deben ser monitoreadas de cerca por los diabéticos y tratadas de inmediato. El tratamiento precoz y adecuado de las infecciones es esencial para evitar complicaciones graves. Los antibióticos deben administrarse según la prescripción médica y es importante mantener una buena higiene para prevenir infecciones. Además, mantener los niveles de glucosa bajo control ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir la aparición de infecciones. La verdadera amenaza de la cetoacidosis diabética, SIAD. La cetoacidosis diabética, SIAD, es una complicación grave que puede ocurrir cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para permitir que la glucosa entre en las células y se use como energía. En cambio, el cuerpo comienza a descomponer las grasas como combustible, lo que produce ácidos llamados cetonas. Los niveles altos de cetonas en la sangre pueden llevar a una acidosis metabólica. Los síntomas de la CAD incluyen sed extrema, micción frecuente, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad y confusión. Si no se trata rápidamente, la CAD puede llevar al coma diabético e incluso a la muerte. Es vital que los pacientes diabéticos conozcan los signos y sepan cómo reaccionar de inmediato, buscando atención médica urgente. Para prevenir la CAD, es importante que los diabéticos monitoreen regularmente sus niveles de azúcar en la sangre y cetonas, especialmente durante periodos de enfermedad o estrés, cuando la necesidad de insulina puede aumentar. Mantener un plan de manejo de la diabetes actualizado y seguir las instrucciones médicas rigurosamente puede ayudar a evitar esta emergencia. La hiperosmolaridad hiperglucémica, HHS, la emergencia silenciosa. El síndrome hiperglucémico hiperosmolar, HHS, es una complicación rara, pero grave, de la diabetes tipo 2, caracterizada por niveles extremadamente altos de glucosa en la sangre, deshidratación severa y ausencia de cetonas en niveles significativos. A diferencia de la SAD, el HASS se desarrolla más lentamente y puede ser desencadenado por infecciones, medicamentos o condiciones subyacentes no diagnosticadas. Los síntomas del HHS incluyen sed extrema, micción frecuente, debilidad, somnolencia, confusión, convulsiones y, en casos graves, coma. Debido al desarrollo gradual de los síntomas, el HHS puede ser difícil de reconocer hasta que esté en una fase avanzada. Es una emergencia médica que requiere hidratación agresiva y tratamiento para bajar los niveles de glucosa en la sangre.
La prevención del HHS implica la monitorización regular de los niveles de glucosa en la sangre y la gestión adecuada de las condiciones subyacentes. Los pacientes deben estar al tanto de los factores de riesgo y señales de alerta y mantener una comunicación abierta con sus profesionales de salud para ajustar el tratamiento según sea necesario. Un efecto secundario desconocido, neuropatía autónoma y emergencias cardiovasculares. La neuropatía autónoma es una complicación del diabetes que afecta los nervios que controlan las funciones involuntarias del cuerpo, como los latidos cardíacos, la presión arterial y la digestión. Cuando los nervios del corazón se ven afectados, esto puede llevar a emergencias cardiovasculares graves, como ataques cardíacos silenciosos, donde el dolor típico del infarto no se siente. Los pacientes con neuropatía autónoma pueden presentar síntomas como mareos, desmayos, intolerancia al ejercicio e irregularidades en el ritmo cardíaco. Estas condiciones pueden ser difíciles de detectar sin monitoreo especializado, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves no diagnosticadas y no tratadas a tiempo. El manejo de la neuropatía autónoma implica un control riguroso de los niveles de glucosa en la sangre para evitar más daños a los nervios, así como la realización de exámenes regulares para monitorear la función cardíaca. La educación sobre los signos y síntomas de las emergencias cardiovasculares es crucial para los pacientes diabéticos, permitiendo una intervención rápida y eficaz. La importancia crucial del monitoreo de cuerpos cetónicos. Monitorear los niveles de cuerpos cetónicos es vital para los pacientes con diabetes, especialmente durante episodios de azúcar elevado en la sangre o enfermedad. Los cuerpos cetónicos son ácidos que pueden acumularse en la sangre cuando el cuerpo comienza a quemar grasa en lugar de glucosa para obtener energía, una situación común en la diabetes mal controlada. Las pruebas de cetonas pueden hacerse en casa utilizando tiras de orina o monitores de cetonas en sangre. Detectar altos niveles de cetonas temprano puede prevenir la progresión a cetoacidosis diabética, una emergencia médica. Síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal y respiración rápida deben ser monitoreados y tratados de inmediato. Mantener un plan de manejo de la diabetes, que incluya monitoreo regular de glucosa y cetonas, puede ayudar a evitar emergencias graves. La educación continua sobre la importancia del monitoreo y la comprensión de los resultados de las pruebas son esenciales para el manejo eficaz de la diabetes. Emergencia número 1. Edema cerebral e hiperglucemia en niños. El edema cerebral, o hinchazón del cerebro, es una complicación rara, pero potencialmente fatal, de la hiperglucemia en niños con diabetes tipo 1. Puede ocurrir durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética, cuando la corrección rápida de los niveles de glucosa lleva a la entrada de fluidos en el cerebro, causando hinchazón. Los síntomas del edema cerebral incluyen dolor de cabeza, cambios en el estado mental, disminución de la respuesta a estímulos, convulsiones y coma. Es una emergencia médica que requiere intervención inmediata para reducir la hinchazón cerebral y estabilizar al niño. Para prevenir el edema cerebral, es crucial seguir protocolos de tratamiento específicos durante la cetoacidosis diabética, incluyendo la corrección gradual de los niveles de glucosa y la monitorización cuidadosa de los signos vitales. Padres y cuidadores deben estar conscientes de esta complicación y buscar atención médica de inmediato si sospechan de síntomas. Emergencia número 2. Hipoglucemia refractaria y el peligro de correcciones excesivas. La hipoglucemia refractaria es una condición donde los niveles de azúcar en la sangre permanecen peligrosamente bajos, a pesar del tratamiento. Esto puede ocurrir debido al uso excesivo de insulina u otros medicamentos para la diabetes, especialmente después de intentos de corregir niveles altos de glucosa de manera muy agresiva.
Los síntomas incluyen temblores, sudoración, confusión, pérdida de conciencia y, en casos graves, convulsiones y muerte. La hipoglucemia refractaria requiere atención médica inmediata para estabilizar los niveles de glucosa en la sangre y prevenir daños cerebrales permanentes. Para evitar esta condición, es importante seguir las instrucciones médicas para el ajuste de medicamentos y evitar correcciones rápidas y excesivas de glucosa. Pacientes y cuidadores deben ser educados sobre los signos de hipoglucemia y tener un plan de acción claro para tratar episodios de baja glucosa. Emergencia. Número 3. Complicaciones renales agudas inducidas por hiperglucemia. Los niveles altos de glucosa en la sangre pueden causar daños significativos a los riñones, llevando a complicaciones renales agudas. Cuando los riñones están sobrecargados por el exceso de glucosa, su capacidad para filtrar la sangre se ve comprometida, resultando en una acumulación de toxinas en el cuerpo y, eventualmente, insuficiencia renal aguda. Los síntomas de las complicaciones renales agudas incluyen hinchazón, fatiga, náuseas, falta de aire y confusión. Es una condición grave que puede requerir diálisis temporal para eliminar toxinas de la sangre mientras los riñones se recuperan. La prevención implica el mantenimiento de niveles saludables de glucosa en la sangre, el control de la presión arterial y la monitorización regular de la función renal. Los pacientes con diabetes deben realizar análisis de sangre y orina periódicamente para detectar tempranamente cualquier deterioro en la función renal y tomar medidas para proteger sus riñones. Emergencia. Número 4. Síndrome del pie diabético en evolución rápida. El síndrome del pie diabético es una complicación común del diabetes que puede evolucionar rápidamente hacia una emergencia médica. Pequeños cortes, ampollas o callos pueden transformarse en úlceras profundas e infectadas debido a la mala circulación y neuropatía. Si no se tratan, estas heridas pueden llevar a gangrena y necesitar amputación. Los síntomas iniciales incluyen dolor, enrojecimiento, hinchazón y calor alrededor del área afectada. La progresión rápida hacia una infección grave puede ocurrir sin signos significativos de dolor debido a la neuropatía. La detección y el tratamiento precoces son esenciales para prevenir complicaciones severas. La prevención del síndrome del pie diabético implica cuidados diarios de los pies, incluyendo inspección regular, higiene adecuada y uso de calzado cómodo. Los pacientes diabéticos deben buscar atención médica al primer signo de problemas en los pies para evitar la evolución hacia una emergencia. Emergencia. Número 5. Impacto del estrés agudo en los niveles de azúcar en la sangre. El estrés agudo puede desencadenar aumentos significativos en los niveles de azúcar en la sangre, llevando a emergencias en pacientes diabéticos. El cuerpo libera hormonas del estrés, como cortisol y adrenalina, que aumentan la producción de glucosa por el hígado y reducen la sensibilidad a la insulina. Situaciones de estrés, como accidentes, cirugías o traumas emocionales, pueden precipitar crisis hiperglucémicas. Síntomas como sed extrema, micción frecuente, fatiga y visión borrosa pueden indicar niveles elevados de glucosa y necesitan intervención médica rápida. Para manejar el impacto del estrés en el diabetes, es importante implementar técnicas de reducción de estrés como la meditación, ejercicios de respiración y actividad física regular. Mantener un diario de glucosa para identificar patrones y ajustar el tratamiento según sea necesario también es fundamental. Emergencia número 6. Cetoacidosis alcohólica y sus efectos en diabéticos. La cetoacidosis alcohólica es una condición menos conocida que puede ocurrir en diabéticos que consumen alcohol en exceso.
El alcohol interfiere en el metabolismo de los carbohidratos y puede inducir la producción de cetonas, llevando a una acidosis metabólica similar a la cetoacidosis diabética, pero sin niveles elevados de glucosa. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal y deshidratación. Es una emergencia médica que puede confundirse con otras condiciones, retrasando el tratamiento adecuado. La cetoacidosis alcohólica requiere hidratación intensiva y corrección de los desequilibrios electrolíticos. Para prevenir esta condición, los pacientes diabéticos deben ser aconsejados sobre los riesgos del consumo de alcohol y monitorear sus niveles de cetonas y glucosa. Evitar el consumo excesivo de alcohol y seguir un plan de alimentación equilibrada son medidas esenciales para prevenir esta emergencia. La importancia de reconocer los síntomas de acidosis láctica. La acidosis láctica es una condición rara pero grave que puede ocurrir en diabéticos, especialmente aquellos que usan metformina. La acumulación de ácido láctico en la sangre puede causar síntomas como debilidad extrema, dolores musculares, dificultad para respirar, náuseas y dolor abdominal. La acidosis láctica puede progresar rápidamente hacia insuficiencia renal, choque y muerte si no se trata rápidamente. Los pacientes en riesgo deben ser monitoreados regularmente y cualquier signo de acidosis láctica debe ser tratado como una emergencia médica. La prevención implica el uso adecuado de medicamentos según las prescripciones médicas y la monitorización regular de la función renal. Los pacientes deben ser educados sobre los signos de acidosis láctica y buscar atención médica de inmediato si presentan síntomas. La prevención es su mejor aliada contra las emergencias del diabetes. Mantener el control del azúcar en la sangre y estar atento a las señales de alerta puede salvar su vida. Cada segundo cuenta cuando se trata de cetoacidosis diabética, HCS u otra emergencia. Su conocimiento puede hacer toda la diferencia. ¿Alguna vez se ha preguntado cuántas personas no logran reconocer estas señales a tiempo? No sea una de ellas. Infórmese, esté preparado y comparta esta información con sus seres queridos. Cuantas más personas sepan identificar estas emergencias, más vidas se pueden salvar. ¿Qué haría si percibiera los síntomas de una de estas emergencias? ¿Está preparado para actuar? Continúe educándose sobre la diabetes y sus complicaciones. El siguiente paso es suyo. Busque más información, hable con su médico y proteja su salud. No deje que el desconocimiento sea un obstáculo en su camino.